Nada nos sirve celebrar el día de resurrección si no estamos conscientes de que Dios vive dentro de nosotros porque resucitó. Hay mucho cristiano tradicional, mucho cristiano que se distrae, mucho cristiano que pierde el tiempo, pero nosotros queremos aprovecharlo. Estamos estudiando los reyes que están en la Biblia. Alguien ayer me decía, hermano Carrillo, yo tengo no sé quién me dijo si era un pariente o era su papá, que no cree en el Antiguo Testamento. Dice, yo no creo en el Antiguo Testamento, yo creo en el Nuevo Testamento, decía él. Y yo sé que hay muchos cristianos que se expresan de esa manera. Dicen, yo no creo el Antiguo Testamento, yo creo el Nuevo Testamento, dice, porque ahí está el propósito de Dios para los gentiles. Sin embargo, tenemos que creer también el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento. Y de hecho, si no le ponemos atención al Antiguo Testamento, nos vamos a quedar sin los detalles de una vida práctica. Hay dos palabras griegas que expresan lo que Jesús vino a hacer. Dice que vino a querigma y a didache. Querigma es predicar y didache es enseñar. Entonces el Señor Jesús no solo predicó, sino que también enseñó. Querigma es proclamar, mientras que didache es enseñar, y de ahí se deriva la palabra didáctica, que es la que distingue a todos los profesores. Amén. Todos los profesores, todos los que dan clases saben lo que es la didáctica. Didáctica es enseñar algo en secuencia. Si a los alumnos no les enseñan en secuencia, no hay forma que puedan aprender. Entonces, la didache es muy importante. El propósito de una maestra cuando un niño entra a kindergarten es que cuando termine el año ese niño sepa leer y escribir. Yo creo que cualquier maestra se frustra cuando termina el año y algún alumno no aprendió a leer y a escribir. Ella, su meta, su alegría es entregar a esos niños leyendo y escribiendo. Entonces, imagínense ustedes como cristianos, si no usáramos nosotros los maestros cristianos la didache, pues no hay forma de que los hermanos conozcan el propósito eterno de Dios. Entonces es muy importante la didache. Y yo la descubrí hace muchos años. Por 25 años fui un pastor que tiraba por todos lados, parecía ametralladora. Disparaba por todos lados, pero a nada le pegaba. Así como dice el dicho mexicano, ¿a qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? ¿Verdad? Porque a veces le tiramos a todo y a nada le pegamos. Así le dicen a uno en México. Dice, ¿cómo estás? A todo le tiras y a nada le pegas. Pero yo sé que en esta mañana estamos aquí para pegar en el centro. Pegar en el centro. Y si nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia en una forma responsable, claro que vamos a pegar en el centro. Estamos estudiando las figuras de la Biblia porque la Biblia tiene tipología, tiene alegorías, tiene metáforas, tiene parábolas, sombras, tipos. Y algunos no le dan la importancia necesaria porque no les han enseñado que ahí está escondido el propósito de Dios.
después de 25 años de ser cristiano, Dios me acercó a personas que sabían más que yo de la Biblia, y yo le doy gracias a Dios porque tuve que quitarme el sombrero, no el pelo, el sombrero. Tuve que quitarme el sombrero para respetarlos como tales. Y de ahí en adelante, pues, cuando ya me enseñaron a contar, ya aprendí a multiplicar, a dividir, a restar. Y los números, cuando uno ya los conoce cómo son, uno los puede usar para todos lados. Y Dios, aparte de eso, me permitió estudiar pura matemática. O sea, mi carrera era de pura matemática. Así que tengo una mente matemática de las razones y proporciones, aquellos que todavía se acuerdan de la escuela. Y resolver ecuaciones, porque descubrí que Dios tiene unas ecuaciones, pero si el hombre se le hacen difíciles las ecuaciones de tercero y cuarto grado, hermano, Dios tiene hasta de como elevado a la potencia 1000. Ecuaciones que si no es por el Espíritu Santo no podemos resolverlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al estudiar los personajes, yo les dije a ustedes que tenemos que analizar cada versículo porque cada versículo nos va a revelar secretos de Dios. Hoy vamos a seguir, estamos por alguna razón, y quiero recordarles a ustedes que por alguna razón Dios repite las historias, ¿verdad? Porque la historia del rey que vamos a estudiar hoy, del rey Josías, está en Segundo de Reyes, capítulo 22, del versículo 1 al 23:30, pero también está en Segundo de Crónicas 34, 1 al 35:27. Y hemos hablado de que cuando Dios repite algo, y todavía aún así aparece en Isaías, en Jeremías, cuando Dios repite algo, nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Si Dios no repite algo, Él no le está dando mucha importancia, le está dando un poquito de importancia. Pero si Él lo repite 2, 3 y 4 veces, es para que nosotros le pongamos mucha atención. Y hoy pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar en Segundo de Reyes. Ya saben que el segundo libro de Reyes se repite en el segundo libro de Crónicas. Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 22 y versículo 1. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de Amón? Hablamos de Amón el día viernes. Y creo que todos estamos poniendo atención lo que es un Amón. Si quisiéramos recordar a Amón, Amón fue un rey muy malo, muy malo. Su papá se podría decir que fue un poquito bueno, pero Amón fue muy malo. Manasés fue un rey que, ¿se recuerdan cuando estudiamos? Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero vimos que hay una característica de Dios, que Dios no nos esconde nada. O sea que Dios, cuando habla de ti y de mí, Él habla todo lo bueno tuyo y todo lo malo tuyo. Pero de acuerdo a la Biblia, Dios no le hace tanto énfasis a lo malo de uno, debido a que Cristo ya nos perdonó y nos sigue perdonando y nos perdonará. Así que por eso cuando se trata de nuestra maldad, el Señor no se ocupa mucho. Se ocupa más en hablar de lo bueno que hayamos hecho. Y luego Segunda de Corintios 5:10 nos recuerda y nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero el que define realmente el balance es Dios.
Con este rey nosotros vamos a aprender cosas muy significativas, porque este rey Josías fue el mejor rey de todos, el mejor rey de todos, y cuando leamos su historia dice que no habrá rey, no hubo rey antes que él, ni rey después de él, que fuera como él. De hecho, los historiadores le llaman el reformador Josías, porque él hizo muchas cosas buenas para el pueblo de Israel. Pero a mí me sorprende que solo vivió 39 años. Fue un rey que empezó a reinar de 8 años. La gente se asusta, ¿verdad?, de oír que alguien empiece a gobernar cuando tiene 8 años. Él empezó a gobernar a los 8 años y 31 años reinó. Y Dios lo cortó. 39 años. No es una edad muy grande. Si nosotros queremos que Dios no nos corte, para eso nos va a servir esta lección. Les adelanto un poquito por qué lo cortó. Lo voy a decir en una forma cruda, porque se metió en lo que no le importa. ¿Qué les parece? Por eso lo cortó Dios. Así que ten cuidado, pues. No voy a predicar hoy hasta ahí, porque eso está más adelante. Porque yo quiero que nos metamos para sacar los tesoros que están escondidos y que disfrutemos en esta mañana lo que Dios nos quiere mostrar a través de Josías. Primero que todo, Josías quiere decir al que Dios ayuda. Al que Dios ayuda. Eso quiere decir Josías. Y también hay algunas otras por ahí que le ponen es Yahvé ha sanado o que Yahvé sane. Vimos que su mamá es Jedida o Yedaida, como le dicen en hebreo, Yedida, que quiere decir amado o amada o amable. Y era hija de Adaía, que quiere decir adorno de Dios. Y era de Boscat, que quiere decir hinchazón. Aunque a usted le parezca un poco chistoso, pero los nombres que Dios pone en la Biblia para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento son muy importantes porque ellos nos enseñan una realidad. Así como aplicamos el versículo y los versículos de Amón, de la misma manera vamos a aplicar el resultado de Amón. ¿Cómo es que un papá malo puede tener un hijo bueno? Imagínense ustedes a Josías, porque él era nieto de Manasés y era hijo de Amón. Pero yo me imagino a Manasés, porque Manasés, a pesar que fue un rey que honró a Dios haciendo muchas cosas, en determinado momento se llegó a creer mucho. Porque uno, cuando tiene éxito en la vida, uno se cree mucho. Recuérdense de Nabucodonosor, que él salía a caminar a sus patios, a sus jardines colgantes, y él decía que él era el que tenía todo aquello engrandecido por su fuerza. Y yo he conocido hombres, yo trabajé con un hombre que no creía en Dios y decía que él había logrado toda su riqueza porque él trabajaba. Y de hecho dejó muy ricos a sus hijos, yo los conozco. Ellos platicaron conmigo ahora que estamos en la venta de este local de la iglesia. Platicaron conmigo y me dijeron que sus papás los dejó multimillonarios. Y él solo era un hombre que se dedicó a la ¿cómo se llama? A forrar los muebles. Upholstery, que es tapicero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tapicero, pero trabajó duro.
que los dejó a sus hijos multimillonarios. Así que no hay excusa para que usted no deje multimillonarios a sus hijos, ¿verdad? No los vaya a dejar en la pobreza más grande del mundo, que no vayan a tener ni dónde caer muertos. Todo hombre que trabaja, pues, multiplica lo que obtiene. Muy bien, entonces, como somos responsables de nuestro estudio y lo queremos hacer con cuidado, que es al que Dios ayuda, a Josías, al que Dios ayuda, comenzó a reinar cuando tenía 8 años, y tenemos que saber qué significa el 8 en la Biblia. El 8 en la Biblia es un nuevo comienzo o resurrección. Por eso es importante que todo cristiano del Nuevo Testamento sepa todos los significados de los números, los colores, los objetos. De otra manera no va a poder entender la Biblia, porque la Biblia es un arreglo divino. The Bible is a divine arrangement made by God. God made the arrangement to explain His eternal purpose. O sea que Dios fue el que arregló la Biblia como está. Y por eso es que algunos dicen, esto nunca existió. Y es posible que no haya existido, pero Dios lo puso para enseñarnos a nosotros algo. Entonces, estos son inventos de Dios, no del hombre. Porque algunos tropiezan con eso, ¿verdad? Dice, es que ya estudiaron que en el Mar Rojo, dice, no es posible, dice que digan que pasaron por el Mar Rojo, dice, hay una parte del Mar Rojo que es un charco, dice. De seguro por ahí pasaron. Y quieren argumentar y poner a Dios en mal. Pero resulta que si era un charco donde pasaron, ¿por qué se ahogaron todos los egipcios? Entonces quiere decir que Dios nunca va a quedar en ridículo. Dios siempre va a ganar. Entonces, este que comenzó a reinar de 8 años, él reinó en Jerusalén. Jerusalén representa para los cristianos del Nuevo Testamento el gobierno de la iglesia. Jerusalén representa la gobernabilidad de Dios como una capital. Y todos nosotros sabemos que el gobierno de Dios está en la iglesia, ¿verdad? Él está gobernando a todos los que lo tienen adentro de ellos, si colaboran, por supuesto. Porque algunos viven en Estados Unidos e infringen todas las leyes de Estados Unidos. Entonces puede ser que algunos sean cristianos e infrinjan todas las leyes del que quiere gobernar. Y dice que estuvo 31 años. El 3 es resurrección, como una certificación de que no estamos fuera de contexto. Estamos hablando de 8 como nuevo comienzo y resurrección, y el 3 lo corrobora. Y aún va más allá porque es 3 veces 10, que ya sabemos que 10 es prueba de tribulación. O sea que ese hombre vivió atribulado, pero vivió en resurrección, buscando al único Dios verdadero. Mire, eso quiere decir el 31. Si usted es un estudiante mediocre, pues ni siquiera sabe de qué estoy hablando. Hoy vengo guapo. Fíjese que el pastor, si me está viendo, el pastor de Guatemala, él le hace los trajes a los militares de Guatemala. Y me dijo, te voy a hacer unos 2 trajes bonitos, y me regaló 2 trajes. Así que me van a ver con este hoy y próximamente con otro. No vayan a creer que me robo el dinero de la iglesia. No, porque es que ese es el pensamiento de muchos, que el pastor está bien arreglado porque se roba el dinero de la iglesia. Pues esa es la idea que tienen la mayoría. Yo, sin embargo, le doy gracias a Dios porque no tengo necesidad de robar. A mí el Señor me bendice y Él me da, y me da a través de las ovejas. Y espérense que ahorita vamos a entrar en materia. Dice que su mamá era Yedida, que quiere decir amada, amable. Su mamá era muy amable. Y su pueblo era Boscat, que quiere decir hinchazón. O sea que él viene de un pueblo, como decir Argentina, ¿verdad?
porque los argentinos son muy orgullosos. Pues así los conoce todo el mundo. Ellos mismos dicen que ellos así son. Yo me recuerdo que un hermano argentino decía, es que este argentino cuando se sube, dice, ¿verdad? Así que no estamos ofendiendo a nadie, sino que ellos mismos reconocen que son así especiales. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David. Ustedes saben que David era la medida para todos. David era el papá de todos y cualquier cosa que hicieran los reyes, ellos tenían que dirigirse por la medida del rey David, lo cual significa para nosotros, porque aquí interesa pues la figura, pero lo que más interesa es qué entiendes tú a través de esas figuras. Significa que el camino o el termómetro para nosotros es Cristo, representado por David, porque solo Cristo es el que no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda. Cristo tiene un caminar perfecto. Y cuando Dios nos mide, por eso dice que nosotros tenemos que vernos en ese espejo. En el Antiguo Testamento, nosotros tenemos la ley de Moisés. Y de acuerdo a la ley de Moisés, tenían que cubrirse el rostro. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no hay que cubrirse nada porque hay que irse a ver al espejo. El espejo es Cristo. Cualquiera de nosotros que quiera agradar a Dios tiene que ir al espejo y cuando se vea, si sale un diablo, no está Cristo morando. Si usted se ve ahí, ¿verdad? Puede ser un diablo. Entonces usted tiene que entender que usted no está cumpliendo con la medida. Porque cada vez que nos veamos en Cristo, tenemos que pedir perdón porque estamos cortos, porque no sustentamos la medida que Dios se ha propuesto tener en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, o sea que ya habían transcurrido 10, porque empezó de 8. Envió el rey a Safán. Tendríamos que estudiar quién es Safán. Yo sé que era uno de sus oficiales. Era un escriba, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo, notemos pues, porque vamos a ir despacio para sacar la enseñanza correcta. 18 años del rey Josías. Ya tenía 10 años de estar gobernando. Casi todos nosotros, en todos los países, tenemos desilusión, porque nosotros quisiéramos ser gobernados por personas correctas. Todos. Aquí en Estados Unidos nos juntamos todas las nacionalidades y todos quisiéramos en cada país tener los gobernantes correctos. Quisiéramos tener los hombres que son transparentes, sinceros, fieles. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema y es de que los que nos gobiernan son personas sin temor a Dios, son personas que solo están a veces buscando su propio bien. Solo imagínese cómo actúan los gobiernos de hoy. Mire, le voy a contar. Y le voy a hablar de México para que los mexicanos despierten. Sí. Un tiempo atrás, algunas naciones le regalaron a México mucho arroz, mucho papel toilet, muchas cosas que los países querían ayudar en ciertas áreas de México donde hay bastante pobreza. Pero ellos le pusieron un chip a todo lo que regalaron.
y ellos estaban haciendo un experimento social. Dice, le vamos a poner un chip a toda la donación y vamos a ver qué hace, porque podemos seguir a dónde va la donación que dimos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que siguieron los chips. ¿Y dónde creen que los encontraban? En el tianguis. En el tianguis, y ellos llegaron ahí al tianguis. Y dice, ¿me puedes dar ese rollito de papel? Sí, le dice, aquí está. Solo le vamos a sacar lo que le pusimos. Y sacan el chip, dice, gracias. Entonces investigaron quién le regaló esa mercadería a todos esos vendedores del tianguis. Y la sorpresa fue que unos diputados de México fueron a saludar con sombrero ajeno, según a la gente pobre, para decirles que ellos traían esa donación para ellos. ¡Qué tremendo! Y al del tianguis le preguntaron, ¿y a ti cómo te llegó? A mí me la vendieron, dijo. Barata, por eso puedo dar barato. Entonces, desen cuenta pues que en el mundo no hay honestidad. En el mundo no hay transparencia, no hay hombres que realmente sientan la carga de su prójimo y que al ver la pobreza de algunos puedan ayudarlos en vez de estorbarlos, ¿verdad? Me recuerdo también en mi país pasó, porque a nosotros nos dijo esa persona, él era papá de la esposa de uno de los generales de Guatemala. Y él nos contó a nosotros, dice, porque su hija le contaba. Llegó un regalo de 7 millones de dólares. Llegó un regalo a Guatemala, me parece que era de Corea. Y entonces él dice que una noche llegó el cardenal de Guatemala a platicar con su yerno, que era uno de los generales de Guatemala. Y dice, me dio tanta tristeza, dice, porque ahí estaban hablando y peleándose el uno con el otro. Decía, mira, la mera verdad, dice, es que nosotros vamos a agarrar 5 millones, le dijo el general, y le vamos a dar a la iglesia solo 2 millones. Y el cardenal peleando, no, hijo, 3 millones son míos por lo menos, dice. Y ustedes pues quédense con 4. Pasado el tiempo, a ese cardenal lo mataron. De seguro que los generales se quedaron con los 7 millones. Les estoy hablando de esto porque este muchachito a los 8 años empezó y a los 10 se puso pilas. Pero yo me imagino que el bisabuelo o el abuelo lo ha de haber aconsejado. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia para ver la lección completa para nosotros. Sigamos con el 4. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Yo quiero ir despacio porque yo quiero que ustedes vean que todo el consejo de Dios está escondido en parábola. Todo el consejo de Dios está escondido en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a decir tanananan, porque va a empezar a tocar la iglesia y el dinero que le llega. Amén. Por eso aclaré que el traje me lo regalaron. Los zapatos me los regalaron. Fíjese que tal vez usted no me cree, pero ¿quién crees que me regaló esos? Gerardo. Ah, ya vieron, hay testigos. Ya conozco esos zapatos, dice. No, si Beatriz se me queda viendo y dice, papito, they look so comfortable. Cuando me mira parado ahí con mis shoes. Pero tengo testigos, pues, ustedes tal vez no creen que al pastor le regalan, de verdad hermano, mire, yo voy a México y todos se me acercan y me dicen, saludo del policía, hermano pastor.
Y ya saben, el saludo del policía es dar el billete en la mano, ¿verdad? Y ya me dan un billete, dice, saludo de policía, hermano pastor. Y a veces, hermano, híjole, a veces me asustan los hermanos. Me asusta, pero me gusta, pues. A veces hay hermanos que me asustan, hermano, porque ahí en México, hace poquito, hermano, cuando me dio la mano y sentí grueso ese asunto. No soy la Chabela, no soy la Chabela tampoco, pero sentí grueso el asunto, hermano. Cuidado con esas mentes. Cuidado con esas mentes. No, hombre, ansioso quería ver qué me dio, hermano. Y le dije, ahorita vengo, le digo. Voy a ir al baño. Y voy y no sé, hasta los tenía que contar así, mire. Me dio 10,000 pesos. ¡Wow! Le digo, hermano, ¿y por qué me das tanto? Porque tú me has dado tanto, me dijo. Fíjese, cuando los hermanos de verdad aprecian lo que uno hace, ellos se desbordan, hermano. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Va a ver usted lo que es esto. Versículo 5. Y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra. Mire, yo le doy gracias a Dios, hermano. Porque los hermanos que me conocen a mí saben que dinero que me llega a mí, me lo gasto. No. Dinero que me llega a mí, tengo una carga de distribuirlo. De distribuirlo. No soy loco para gastar el dinero. Me gasto el mío, ese sí. Y ese, pues tengo derecho, ¿no? Pero lo que es exceso, lo que yo tengo de más, porque en la iglesia dan de más, hermano. ¿No ve que algunos me dicen a mí, a la voz, dice, de Guatemala, ya sabe, a la voz, dice, con esa iglesiona que vos tenés, dice, se me hace que te dan buena feria, ¿verdad? Y le digo, pues fíjate que sí, pero no es mía toda, le digo, porque hay que pagar renta, aseguranza, mantenimiento. Si todo lo que entrara en la iglesia me lo agarrara yo, entonces andaría en un Mercedes-Benz, por lo mínimo, si no un Lamborghini. ¿Verdad? Ya me hubiera agarrado el eléctrico. Que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Mire, hermano, yo quiero que usted sepa, porque usted debe de saber, hermano, y que no le chismeen, porque todo el dinero que entra aquí es para arreglarlo a usted, para arreglar la casa. Ah, si ya me la sé, dicen por ahí, ya se la sabe el pastor. Yo le doy gracias a Dios porque todos los reyes que Dios usó para arreglar la casa les tomó mucho tiempo porque este trabajo es de siempre. A los hermanos hay que estarle arreglándolos todo el tiempo y cubriendo las grietas. Dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Hay quienes se enojan con el pastor porque los exhorta, pero yo no me puedo comer mi pan sin decirte la verdad. Porque el dinero que llega a las manos mías es para arreglar la casa. Si yo fuera un ministro que solo entiendo la Biblia externamente, pues les diría que es para comprar edificios.
Lo cual también es cierto, porque tenemos que comprar edificios y tenemos que tener lugares de reunión y etcétera, etcétera. Pero esto es más profundo. Esto es más profundo porque el dinero que entra en la casa de Dios es para los que hacen la obra de reparar grietas. Mire qué tremendo es esto, hermano. Reparar grietas. O sea que todo aquel que me ayuda a mí a reparar grietas, seguro que las ofrendas lo van a alcanzar. ¿Aló? Pero aquellos que en vez de ayudarme a reparar grietas, yo los miro que andan haciendo más grietas. Yo les digo, como dice Noé, sáquese. Yo no puedo compartir el dinero que entra aquí con personas que en vez de ayudarme a amar a los hermanos y a cuidarlos, andan viendo cómo los crucifican o viendo cómo los estorban. Pero todo aquel, hermano, todo aquel que trabaja en la obra del Señor, reparando grietas, es digno. Es digno, hermano. Y no se vayan a asustar porque miren cómo dice aquí. Van a ver que esto es tremendo, hermano. Don't asustarte, you. Es que así se habla el inglés quebrado. Don't asustarte, you. Porque you tiene que comprendify, dijo aquel. Porque you tiene que comprendify. Mire cómo dice Segundo de Reyes 22:7. Segundo de Reyes 22:7. Y ojalá que usted aprenda, pues, porque dice, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare. Mire, hay un montón de congregaciones donde quieren saber hasta qué se hizo con el último centavo. ¿Sí? Ya solo falta que contraten un auditor para auditar al pastor. Y no le estoy hablando de hombres sinvergüenzas, sino de hombres que son de confianza. Hay hombres de confianza porque ellos proceden con honradez. Sí hay pastores honrados, hermano, quiero que lo sepan. Porque hay hombres que somos temerosos de Dios. Que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare. Fíjese que en esta iglesia Dios nos ha bendecido mucho. El viernes yo les dije, esta es la única iglesia cristiana que yo he conocido que ha comprado propiedades y no le ha pedido dinero a ningún hermano. Yo nunca le he pedido a nadie de los que están aquí ni de los que ya se fueron para comprar una propiedad. Y la hemos comprado. ¿Por qué la hemos comprado? Porque cuando hay hombres y mujeres fieles que dan sus ofrendas y sus diezmos, sobra, alcanza. Me acordé de Bukele. Cuando no roban el dinero alcanza. Y fíjense, nos costó este lugar $500,000 hace 20 años. Y ahorita la ciudad nos va a dar $2 millones. Y con esos 2 millones podemos ir a comprar algo diferente. Si en caso ya no me vuelven a ver nunca. Si en caso ya no me vuelven a ver nunca, goodbye. Claro que me van a ver si Dios me ha llamado para reparar las grietas de su casa. Yo tengo un llamamiento. Sí, yo te llevo. ¿De dónde anda el hermano querido? Con Dani en Hawái. Y que no se les tome cuenta del... Mire, hermano, si usted tiene un siervo que lo cuida y que es honrado, hermano,
Dele gracias al Señor, porque si yo me muriera hoy, les quedarían buenos recuerdos, porque van a decir, nos pastoreó tanto tiempo, pero nos dejó un templo nuevo. Y si no, pues, aunque sea $10,000 a cada uno. Échelos, ves, dice aquel. No ve que el Gilbert me dice, si quieres deshacemos la iglesia, hermano, yo los corro a todos. No, hemos sido llamados para reparar grietas. Nuestro llamado es reparar grietas, cuidar la casa del Señor. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el templo era la casa del Señor y en el Nuevo Testamento la iglesia es la casa del Señor. En ninguno de los dos testamentos Dios llama a el templo como algo místico y sagrado como lo tiene la religión, sino que la casa de Dios. Es más, la casa de Dios, Cristo entra con chicote en mano y voltea mesas y saca cambistas, lo cual significa que la verdadera casa de Dios, Él siempre la va a limpiar. Así que alégrate si estás y eres genuino en la casa de Dios, porque Dios te está limpiando. Dios te está reparando constantemente y no te preocupes, porque algunos se preocupan mucho del pastor, pero no para regalarle, sino para ver cómo lo critican. No critiquen a los siervos de Dios, mejor confíen en esta palabra, no les tomen cuenta. Porque cuando uno regala algo ya no es de uno. En cuanto tú echas en el platito algo, eso lo regalaste y ¿acaso tú le andas preguntando al que le regalas algo que qué hizo con ello? Es cierto que a veces somos sentidos, porque a mí me han regalado camisas y de repente se la miran a otro. Dice, pastor. Le digo, mi hijo, pues es que soy extra large y tú me compraste una Miriam. ¿Me quieres ver como chorizo? No me vayan a decir ustedes que ustedes nunca han regalado algo que les han regalado que no les quedó o no les gustó. Ah, mire, yo los Lupita. Y se aseguran porque dicen, no se lo vayas a dar a ninguna hermana en la iglesia, no, lejos, mándalo a México, a las misiones. Glorifique a Dios. Dele palmas a Cristo. Sigamos leyendo. 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Ahora vean pues, tenemos que aprender cuando de una cosa pasamos a otra, porque la Biblia está estructurada. La Biblia tiene una estructura que la arregló Dios para hablar. O sea que no perdamos de vista la voz, porque ya entendimos los primeros 7 versículos. Ahora los va a conectar con algo más. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Ustedes no les extraña, hermanos, que un pueblo que dice que es el pueblo de Dios hayan perdido el libro? ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Te está hablando Dios directamente a ti. Una vez yo leí ahí, dice, hermano, dice, tú te robaste mi cucharita de oro, dice, porque desde que tú viniste a comer a mi casa y te invité, se desapareció mi cucharita de oro. ¿Lo has leído? Dice, así que yo no sé qué vas a hacer. Y le dice, hermanita, lo hice a propósito, pero no me la llevé. Préstame tu Biblia.
Aquí está la Biblia. Ahí estaba la cucharita y dice, es que hace 3 años que me robaste la cucharita. ¿Cuántos años tenía de no leer la Biblia? Ahora, yo los puedo ver a ustedes con el don de sospecha, que ustedes no leen la Biblia. Ustedes no me pueden engañar a mí porque yo puedo leer en sus ojos que ustedes no leen la Biblia. Todos, ninguno dijo nada porque todos son culpables. Es bien escaso el hermano en la iglesia que lee la Biblia. Está acostumbrado a que el pastor le cuente historias, está acostumbrado a que... No es que a veces digo una cosa y dice, yo no sabía que eso está en la Biblia. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Sigamos viendo. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Pregúntese usted, ¿por qué estos versículos del dinero y toda esa onda está en el contexto de hallar el libro, hermano? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hay que recoger dinero para arreglar a los hermanos y que hay que repararle las grietas a los hermanos y que hay que cuidarlos bien con la feria que entra? Porque se llama Non-Profit Organization. Somos una organización que no es para enriquecerse un hombre, pero tristemente cuando crece la congregación, muchos hombres se han enriquecido. ¿Sí? Y por eso yo le doy gracias al Señor, hermano, porque yo ni siquiera casa propia tengo para que me digan, ese pastor se roba el dinero de Pan de Vida. Prefiero estar rentando, tranquilo, que estar siendo objeto de crítica de algunos que no entienden que hay que reparar grietas y que hay que arreglar a los hermanos y que hay que ayudarlos. ¿Aló? Y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Si no hallamos el libro, nosotros vamos a cometer muchos errores. Usted mismo los va a cometer. Usted mismo va a juzgar a las personas si usted no encuentra el libro. Sigamos leyendo. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Les dije que para mí, yo no puedo entender en mi mente cómo podemos perder la Biblia, hermano, pero se ha perdido. Y de la única manera que nos podemos recuperar de todo el daño que tiene la iglesia es si hallamos el libro, hermano. Y para su información, el hermano Carrillo lo encontró. Y por eso somos una iglesia diferente. Somos una iglesia diferente, no para presumir, sino para gloriarnos en Cristo. Porque yo no ando presumiendo que sé más que otros, no. Al contrario, yo amo a los que no saben. Pero también cuando tengo oportunidad los desafío y le digo, tú estás atrasado, porque tú no estás bajo la cobertura de un ministerio que te respalde en lo que dices. Y uno tiene que estar respaldado, hermano. Uno no puede enseñar lo que quiera, hermano. Si yo enseño lo que yo quiera, esa es una interpretación privada de la Biblia. Cuando yo estaba en Ecuador, hermano, los hermanos del recobro vinieron conmigo y me dijeron, hermano Carrillo, nosotros nos asociamos contigo si le quitas el nombre
al pan de vida. Así, pregúntenle al hermano Luchito si quieren. El encargado del recobro de la República de Ecuador, él vino a hablarme y me dijo, nosotros nos unimos porque vemos que ustedes tienen buena enseñanza y les crecen las iglesias, porque a ellos no les crecen las iglesias. Porque ellos solo tienen gente que se roban de otras iglesias. Ellos se meten a las casas para hablar mal del pastor, para levantar obras ellos. Salteadores, ladrones, ¿sí? Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Hermano, encuentra tu Biblia, por favor. Yo siempre te digo, vas a estudiar conmigo, trae tu Biblia, porque yo voy a hablarte la Biblia. Y por eso es que Dios nos ha respaldado y el ministerio cada día está más fuerte. Más fuerte, hermano. Hermanos que están estudiando con nosotros que nos dicen, hermano, ¿y qué se hace para trabajar con ustedes? Les digo, nada. Solo sean fieles a Dios y estudien la palabra y ya estamos trabajando juntos. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, se rasgó sus vestidos. Se rasgó sus vestidos. ¿Usted sabe lo que significa rasgarse los vestidos? Esa es una costumbre judía. Pero también está en el Nuevo Testamento. Si usted lee en Marcos y en Mateo, cuando Jesús estuvo frente a las autoridades, Él les dijo que era hijo de Dios y ellos se rasgaron los vestidos. O sea que rasgarse los vestidos es señal de que alguien está blasfemando. Josías se dio cuenta que el perder el libro era una blasfemia. Quiero que sepas, si tú no lees la Biblia, eres un blasfemo. Porque todos los reyes dicen que tienen que tener una copia y leerla todos los días. ¿Aló? Vamos a leer otro poquito. Yo sé que ya están cansados. ¿Todavía no? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Tenemos que unir estos pasajes porque habla del dinero, la casa, repararla, y habla de la blasfemia de haber abandonado el libro. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Fíjense pues, si la iglesia en general en el mundo entero está en problemas, es porque en determinado momento la iglesia se descuidó de estudiar la Biblia. Hoy día, hermano, las iglesias genuinas son institutos bíblicos en cada servicio. Se acabó que solo en un seminario o en un instituto bíblico se debe de enseñar la Biblia, hermano. Hoy día las iglesias genuinas son iglesias institutos. Cualquier pastor que esté pastoreando y no está instruyendo a la iglesia en la palabra de Dios es un blasfemo y hay que rasgarse los vestidos delante de él. El rey mostró su enojo porque ¿cómo es posible que
Ya habían reinado su abuelo y su papá y el libro escondido. Y por eso él le entró con ganas. 8 años tenía y a los 18 se puso pilas. 18 añitos. Un jovencito que se decidió, hermano, porque hoy día los jóvenes no se deciden. Gracias a Dios que hay unos que sí. Yo vine a la reunión de los jóvenes la semana antepasada y yo miré lo que los jóvenes son capaces de hacer. Pero ellos necesitan nuestro respaldo. A Alejandro lo vemos predicar, él necesita nuestro respaldo. A Marcos lo vemos predicar, él necesita nuestro respaldo porque nosotros sabemos que ellos los escogió Dios para predicar la palabra de Dios. Y mientras yo esté vivo, yo les voy a decir lo que me decía mi mamá a mí: siervos de Dios, siervos de Dios. Ay de la Noemí si no les dice eso. Ella tiene que decirles: ustedes son siervos de Dios. A ustedes los escogió Dios. ¿No ven que aprendieron a hablar? No los llamó para que fueran: ¿qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chon? ¿Ya le pusiste la silla al caballo? Pues desde ayer, pero no se sienta. No nos llamaron para ser entretenedores. No nos llamaron para ser artistas, hermano. Gracias a Dios que ellos, aquí los tiene Dios, hermano. Porque si ellos estuvieran en México, ellos fueran artistas, hermano. Ya aquel se hubiera inventado su nombre, Chon, y le dijera a su hermano: tú Chano, Chano y Chon, o taco y enchilada. Pero no, hermano, Dios nos escogió, y por eso es que mi madre me decía a mí: Gilberto, si usted no fuera pastor, usted hubiera sido un buen payaso. Sí, porque me encantaba, hermano, actuar. A mí me encantaba actuar, contar chistes. Imagínense, me iba a los velorios y yo tenía un repertorio de empezar a las 8 de la noche a contar cuentos y a las 6 de la mañana y nos vemos, y sin parar, hermano. Toda la noche sin parar, cantando y contando las anécdotas del diablo. Sí, pero Dios no me escogió a mí para eso. Dios me escogió para labrar los corazones de los hermanos. Dios me escogió para reparar grietas. Dios me escogió para consolarlo. Dios me escogió para que cuando bien tienen los matrimonios problemas: hermano Carrillo, queremos hablar con usted, véngase, vamos hablando. Sí, algunos me dan ganas de quitarme el cinto, pero el Señor dice: quieto, 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 galleto. Sí, pero para eso nos escogió Dios, hermano. Dios no nos escogió para enriquecernos de quetzales, pesos y dólares, no. Él nos escogió para reparar las grietas de su casa. Nos escogió para atender a esos que tienen tanta necesidad, hermano. Dios nos escogió para que perfeccionemos a los santos. La satisfacción más grande del hermano Carrillo es ver a una persona crecer en Cristo, verla que de verdad está creciendo en el Señor. Me gusta oírlos hablar, hermano. Tengo discípulos buenísimos. ¿Sí? Perdónenme que a veces soy directo y uso los nombres, pero yo me siento bien orgulloso de Gustavo. Yo me siento bien orgulloso del hermano Montalvo cuando los oigo hablar y desafían a otros hermanos. Hace poquito oí al hermano Montalvo y dije: mejor me quito de aquí, porque sí, le estaba diciendo a cierta persona: es que tú te has descuidado de tu estudio de la Biblia. Sí, ya te dejaste de tomar la medicina. Oh, hermano, Pablo decía: vosotros sois mi gozo. Si algo me gozo, hermanos, es ver a los hermanos cómo han superado. Otros me dan tristeza porque digo: cada día está más muerto. Sí, sí, a veces al pasar cerca de él: Señor Jesús, ayúdame, porque ese ya apesta.
pero nunca lo voy a hacer literal, porque tampoco me gusta ser ofensivo a todo lo que nos fue escrito. 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Fíjese que casi no se usaban a las mujeres en el Antiguo Testamento, pero aquí hay un significado especial, hermano. Porque regularmente Dios usa a las mujeres cuando los hombres no se dejan usar. Casi siempre es cuando no se dejan usar los hombres. Pero una vez se dejen usar los hombres, Dios no usa a las mujeres. Así que no podemos quejarnos si hay mujeres en el liderazgo, porque es donde no hay agallas de hombres para que tomen la batuta. Oh, se oye, padre. ¿Sí? Algunos son puros baracks. Pero gracias a Dios por las Déboras, porque la Débora dice, ok, voy a ir contigo, pero la victoria será de mujer. Yo me acuerdo cuando estaba joven que mis amigos me decían que si yo no chupaba, que no era hombre. Y a chupar, pues, porque tenía que demostrar que era hombre. ¿Sí? Y luego si me tomaba algo suavecito, ese es de mujer. Imagínense. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Safán, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Hablaron con ella. 15. ¿Qué dice? Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. 16. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Sigamos leyendo. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vamos a dejar hasta ahí, pero quiero por favor que hagamos un resumen. Hagamos un resumen. Porque tenemos que entender que Dios provee dinero para que su obra trabaje, pero hay que encontrar el libro. Porque el libro dice todas las consecuencias a las que estamos expuestos si nosotros no hacemos bien lo que todo este contexto nos enseña. Podemos ser librados, pero recuérdense que a Dios no se le olvida nada. Porque dice, de todas maneras los voy a castigar. ¿Y a quiénes va a castigar? A los que van a tomar la antorcha después de nosotros si no se ponen pilas. Si los jóvenes no se ponen pilas, hermano, y echan a perder lo que nosotros empezamos,
Por eso yo soy un pastor muy delicado en eso. Les digo, si ustedes no siguen el trabajo que empezó el hermano Carrillo y se dividen cuando él se muera, ustedes no son dignos. Porque el trabajo que Dios inició se tiene que continuar y lo tienen que continuar los jóvenes. Pero si los jóvenes cuando se muera el hermano Carrillo se hacen los locos y no toman en cuenta lo que Dios nos ha puesto a hacer, yo me encargo de venir en las noches a jalarle las patas a todos y no los voy a dejar en paz. Porque el trabajo de Dios, cuando es genuino, si Josías produjo un avivamiento, acuérdense de aquel canto. Este avivamiento no se apagará, no se apagará, no se apagará. Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá. Y luego dice algo así, sí, mi padre y mi madre, no sé. La cosa, hermanos, es de que todo lo que es de Dios y es correcto, tiene que prevalecer y tenemos que avisarle a los que siguen después de nosotros, porque nosotros estamos seguros por la Escritura que Manasés le dijo a su nieto, mira, yo hice las cosas mal, ten cuidado porque mira ahora mi hijo Amón, él no es un buen ejemplo para ti, pero tú, Josías, mi hijo, ponme atención. Hermano, aconsejemos bien a nuestros hijos para que ellos continúen el trabajo bueno que nosotros hacemos, porque hay muchos que son hijos de evangelistas y de pastores que, hermanos, son unos diablos. En ellos no se puede ver continuación del trabajo de sus padres. ¿Por qué? Porque no hay abuelos. No hay abuelos que los aconsejen. Yo estoy bien seguro por el Espíritu de Dios que Manasés aconsejó a Josías y le dijo, no vayas a ser igual a tu papá Amón, porque su papá lo mataron sus propios siervos. Que no te vayan a matar a ti, pues, sino que tú seas el producto de una obediencia, que seas el producto para un nuevo comienzo en resurrección. Vamos a darle gracias a Dios.